Bienvenidos al campus OFIMA Due Diligence. Esta es una charla que vamos a realizar el día de hoy, donde vamos a ver las implicaciones del Due Diligence y para qué se requieren nuestras empresas. Mi nombre es Sandra González, soy la directora jurídica administrativa de OFIMA SAS, abogada, especialista en Derecho Comercial y asesora en TI legal. Nuestros temas a tratar el día de hoy serán la definición del Due Diligence, el proceso y algunas aplicaciones que se debe realizar el Due Diligence, cuándo hay que actuar frente a un Due Diligence, la pertinencia de la información confidencial en los procesos de Due Diligence, qué debe revisarse en dichos procesos y el informe general final. Due Diligence es una expresión inglesa, la cual se traduce como debida diligencia. Realmente, ¿qué significa ello? Es un término que se usa para realizar una auditoría específica en una empresa en varias áreas y sirve para tener un conocimiento más acertado del estado de dicha empresa en una opción de compra o fusión o cualquier operación empresarial que se desee realizar. Normalmente el due diligence es un proceso de investigación o una auditoría que se realiza en torno al estado actual de una empresa por parte de un comprador o un inversionista que desea realizar un negocio con esta empresa. Normalmente está la acepción que se ha concebido para dicho término, pero esta charla se enfoca más en entender qué es un due diligence, para qué sirven nuestras empresas y el por qué debemos adoptar estas medidas de saneamiento empresarial, así sea que no estemos en un proceso de compra, simplemente para que nuestros procesos de auditoría estén al día en todos los campos. Entonces, como se los expliqué, ¿para qué requiere un due diligence en los empresarios actualmente? Normalmente se hace para las opciones de compra cuando desean adquirir una empresa, una unidad empresarial, se desea realizar algunas fusiones y algunas manifestaciones societarias necesarias para el surgimiento de nuevos negocios. Entonces es por ello que con el due diligence, que debida diligencia, auditoría de compra, como ordinariamente lo denominamos, se emplea esta herramienta y podemos verificar el estado actual de dicha empresa en todas sus áreas: legal, financiera, administrativa, contable. Existen ya diferentes tipos de due diligence, pero primero vamos a mirar para qué se creó esta acepción. Normalmente cuando se está en un proceso de compra, el inversionista lo que quiere evaluar, en efecto, son los costos, los riesgos y los beneficios de la adquisición. Es por ello que el objetivo del due diligence, específicamente legal, es confirmar el estado actual de la empresa y si la transacción que se quiere finiquitar, la transacción que se quiere llevar a cabo en la adquisición es segura, tiene una minimización de los riesgos legales, tienen previsiones financieras y contables en caso que esta adquisición no sea la esperada. El due diligence debe ser tomado como uno de aquellos factores que pueden afectar en el momento que se quiere realizar una compra. Los informes, los estudios, los documentos que resulten pertinentes deben arrojar unos resultados específicos frente al estado actual y verídico y fidedigno de la empresa. La información es muy importante. Esta información que arroja los informes de due diligence es sumamente importante por cuanto es la que definitivamente puede generar un panorama especial para el comprador, el adquiriente o para quien desee realizar un due diligence de auditoría, simplemente entender el estado de su empresa y así realizar las provisiones necesarias para corregir los yerros o minimizar los riesgos que puedan afectar potencialmente la unidad de negocio. En Colombia existe una legislación específica, pero realmente en Colombia se usa mucho esta figura en el aspecto legal, es mirar el estado legal de la empresa, que es una de las áreas más importantes de todas las empresas. No hay una empresa sin un abogado, eso es claro. Entonces, esta parte del due diligence legal, porque hay varios tipos de due diligence, es de las más importantes, que dependiendo de la legislación de cada país,
se mira como una obligación o sencillamente un requisito independiente solo cuando se van a efectuar esas operaciones de compra, o una auditoría sencilla que desea realizar el empresario al interior de su empresa, valga la redundancia. Al principio del due diligence no es llegar y hacer una auditoría específica, sino que existen firmas especializadas en este tratamiento, en estas herramientas, en donde al principio se suscribe un contrato, ¿cierto? Donde especifica que en efecto la información es confidencial, ya que como entendemos y se ha manifestado en charlas anteriores, la información empresarial es netamente confidencial, tanto procedimientos financieros, legal, toda la información que circunda al interior de una empresa es netamente confidencial. Es por ello que para hacer estas prácticas de auditoría, sea con los fines que les he manifestado, o sea para una adquisición y conocer el estado actual de dicha potencial compra, lo primero que se debe hacer es suscribir un contrato. Ese contrato, en efecto, debe tener todas las previsiones de confidencialidad. Y en efecto, este informe que sale al final de due diligence solo va a ser conocido por el contratante, quien va a utilizar esa información única y exclusivamente para sus fines empresariales, no de divulgación a terceros, no de forma de generar un riesgo reputacional. Entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto, porque el informe final del que les estoy hablando en este momento, además de las conclusiones y del estado actual empresarial, genera también una descripción de los riesgos y los incumplimientos que detectaron en dicha auditoría. Es importante entender que cuando estamos en un proceso de compra o adquisición empresarial y se realiza un due diligence general, que puede resumirse entre las áreas legal, administrativa, financiera, operacional, debe estimarse en dicho informe estos riesgos, los cuales en efecto pueden bajar el costo de la venta y de la adquisición. Entonces ello es muy importante tenerlo en cuenta, porque ello podría castigar bastante si encuentran algunos hallazgos en el due diligence que afecte significativamente la operación de la empresa por el alto riesgo que se ha detectado. El due diligence, como se los manifesté en un principio, es una expresión inglesa donde se traduce como una comprobación de vida, diligencia de vida, auditoría de compra. Ahora, como les dije, primero se debe suscribir un contrato con las previsiones que ya les manifesté anteriormente, pero el proceso en sí comienza con una lista de tareas que entrega el consultor responsable de información que debe facilitar la empresa. Tengamos en cuenta que el due diligence no es simplemente una herramienta de auditoría externa, sino que también debe tener un doliente al interior de la empresa, que sea la persona que dé explicaciones sobre el porqué, el tipo de procedimientos, hallazgos, que sea una persona que entregue la información y que sea una persona, en efecto, que tenga un alto grado de confianza y que pueda generar estas herramientas y estos procesos de una manera adecuada y oportuna, es decir, que no vaya a entregar información errada, que no vaya a entregar información no confiable. Entonces, es por ello que debe haber un doliente al interior de la empresa a la que se le está realizando el due diligence. Generalmente se pide información sobre contratos, propiedad industrial, intelectual, privacidad, corporate, fiscal, laboral, regulatorio y contable. Esta es como las formas generales de hacer un due diligence, es mirar estas áreas y qué se debería subsanar. En caso de no existe dicha información, en efecto la empresa debe explicar por qué los motivos, por qué no existe, no es relevante, por qué no la maneja, para así evitar contingencias en el informe final. Tengamos en cuenta que cuando se está hablando de estos temas de auditoría, siempre al estar el doliente enterado de la situación actual y real de la empresa, es quien debe entregar dicha información, y en caso de que no exista, vamos a hablar frente a la información confidencial.
Como ya se ha manifestado en charlas anteriores, la información empresarial es netamente confidencial. No solo la de quienes ingresan a la empresa, sino la información del know-how, procedimientos, secretos empresariales es netamente confidencial. A pesar de ser confidencial, debe tener un acceso quien o el grupo empresarial o el grupo de consultores que estén realizando el due diligence. Es por ello que es tan delicada la situación en el caso de acceso a dicha información. Realmente, como les manifesté desde un principio, se debe mirar esa parte de la información confidencial como un todo, porque cualquier acceso que se tenga no debido a dicha información puede generar unos riesgos muy altos, no solo en la operación de compra, sino en la operación ordinaria del negocio. La debida diligencia consume esta herramienta mucho tiempo, pero realmente es la forma más sencilla de realizar un control básico de la operación y mirar el estado de la misma. Realmente existe una forma de hacer due diligence eh, realizando un análisis global, ¿verdad?, de la empresa. Aquí hay que mirar, en este caso, cuáles son las empresas que pueden realizar dicho análisis, y para ello existen firmas muy acreditadas en este tiempo donde pueden hacer una investigación, normalmente del área financiera, legal y de negocio, y esto hace posible que la empresa tenga una forma de tener un panorama en los asuntos regulatorios y los litigios y mirar el estado de los mismos, especialmente en la parte legal. Normalmente se mira también, fuera de due diligence legal, financiero, se miran cuestiones muy importantes como son el posicionamiento empresarial en el sector donde se desempeñe, la competencia y algunos análisis de su estado frente a sus competidores. También existen algunas situaciones que se investigan en due diligence, como los litigios pendientes, los clientes, las fuentes de información, archivos de nómina, contratos de trabajo, información comercial. Es muy probable que también se llegue a explorar el EDP en estos procesos de due diligence, contable y financiero, y también pueden explorar nuestro CRM. Entonces, en dicho orden, es trascendental que cuando se realicen estos procesos de auditoría, denomínese o no due diligence, y que sea una auditoría específica para solo conocer el estado, si lo hace una firma externa, no solo los acuerdos de confidencialidad debe cubrir este acceso a la información, sino que también debe tener una autorización para que ellos ingresen al servidor, por cuanto la persona que va a mirar nuestro software, la persona que va a mirar nuestro CRM, la persona que va a mirar nuestro EDP y va a extraer información, está ingresando a nuestro servidor. Es por ello que esa autorización debe ser expresa, escrita, de forma que si existe alguna disrupción en el acceso a la información y no es autorizada, pues, obviamente existen pues, nuestras herramientas legales que tenemos a disposición para estos casos. ¿Cuándo hay que actuar con diligencia? En efecto, estamos hablando del due diligence. ¿En qué momento? Normalmente, cuando se usa esta herramienta para los procesos de compra, como lo he venido manifestando en esta charla. Pero más allá de eso, en nuestras empresas muchas veces no tenemos el conocimiento de cuál es el estado interno, porque el día a día nos consume. Entonces, cuando hay que actuar realmente siempre, porque más allá de eso, minimiza en un alto porcentaje los riesgos en todo nivel, legales, financieros, contables, laborales, que podamos tener en nuestra empresa, tener una auditoría continua, constante, acuiciosa, que nos dé un estado general, así sea mensual, de qué es lo que está pasando en nuestra empresa, cuáles son nuestros competidores, porque todos los días cambian las situaciones, cambian los hechos
que pueden generar una divergencia de competencia. Todos los días llegan nuevos competidores al mercado, llegan nuevas formas de abordar el mercado, y es por ello que no solo el due diligence debe enfocarse en la parte interna, sino que también mirar la trascendencia empresarial entre sus competidores, en la industria en la que se está desempeñando. Entonces, cuando hay que actuar realmente siempre, y esa es una de las herramientas, las únicas herramientas que existen para que podamos determinar el estado de nuestra empresa. Personalmente considero que estas due diligence los podemos hacer internamente, cada cierto tiempo, trimestralmente, mirando un estado general empresarial, mirando qué medidas se pueden adoptar para optimizar muchos procesos que pueden ser repetitivos, estén quitando tiempo y obviamente ralentizan la operación. ¿Qué debe revisarse en un due diligence corporativo? Cuando hablamos de un due diligence corporativo, en efecto nos estamos refiriendo a no solo una parte del due diligence, sea legal, administrativo, no, sino due diligence en general. Es decir, que se va a hacer todo el paquete en una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué debe revisarse? Primero, antes de abordar esta pregunta, debemos mirar quién debe hacerlo, porque claro, nosotros podemos acudir a una firma externa, pero sí es bueno tener en cuenta que esta firma tenga una experiencia amplia en este tipo de procesos, por cuanto la improvisación nos genera riesgos y costos que no podemos asumir. Como les manifesté desde un principio, la visión debe ser holística y empresarial. Debe abordarse todas las áreas que existen en la empresa, todos los procedimientos también, porque se debe hacer una revisión acuciosa de procedimientos para mirar si se puede optimizar los mismos, tiempos y movimientos, si se pueden reajustar, por ejemplo, y de esta manera, ¿qué debe revisarse? Realmente es todo. Esa es la respuesta. Todas las áreas y todas las competencias, procedimientos y herramientas que se estén usando deben ser auditadas por medio de un due diligence. Al final de toda esta serie de herramientas que utilizan, de inspección, auditoría, control, sale un resultado que es el informe final. Tengamos en cuenta que un proceso de due diligence de una forma muy juiciosa puede demorar alrededor de 1 o 2 meses, dependiendo del tipo de empresa. Cada decisión del negocio debe estar realizada y enfocada en un análisis. Es por ello que los informes finales son determinantes tanto para quien solicita el due diligence, sea un comprador potencial, sea alguien con el que se está pensando hacer una fusión, o sea sencillamente el empresario que desea observar el estado interno de su empresa. Es por ello que hay unas cuestiones que se deben investigar a profundidad con la debida diligencia, y ello generaría, como ya les manifesté, algunas interrupciones, disculpen, en nuestras políticas de confidencialidad. Tenemos que mirar hasta cuándo estamos dispuestos a entregar información pertinente al negocio para que el due diligence sea exitoso. En un due diligence corporativo adecuado, como mínimo, debe tener algunos documentos que hacen parte del informe final. En efecto, hay un análisis específico a los documentos societarios, actas, constituciones, reformas societarias que se han realizado, también las actas de los últimos años, ordinarias, extraordinarias, el libro de registro de accionistas, para saber cuál es la cantidad de acciones en el caso de las anónimas o SAS, también si existen algunas limitaciones o gravámenes a dichas acciones para saber el estado también legal de la empresa, estatutos de la sociedad, que es la carta de navegación societaria, que es muy importante por cuanto los estatutos también deben estar actualizados y acompasados a la realidad empresarial, y es algo que nos olvidamos porque generalmente se emiten desde un principio cuando se conforma una sociedad, pero los cambios en los estatutos muchas veces se predeterminan con procesos internos empresariales que en efecto se hacen para optimizar tiempos, pero es necesario tener en cuenta estas actualizaciones. También es importante en ese informe final un análisis de los estados financieros,
recordemos los estados financieros, balance, estado de resultados, a cortes de 31 de diciembre. Es muy importante tener también esa trazabilidad de los estados financieros comparativos para saber cómo ha cambiado el comportamiento financiero empresarial en el transcurso de los años. Tengamos en cuenta que también la mayoría de los procesos de due diligence se solicitan actas y información, facturas, documentos de comercio. Esos documentos deben ser guardados con 5 años de anterioridad al proceso. Por ello tenemos que verificar que nuestro archivo y nuestra gestión documental sea eficiente antes de iniciar un proceso de due diligence. El informe final es elaborado por los responsables de la firma consultora, o si lo hacemos internamente, en efecto generaríamos un informe final, pero no sería objetivo, pero de todas maneras serviría para mirar el estado actual de nuestra empresa. Este informe final detalla todos los aspectos que se han examinado durante la auditoría. Este informe no solo arroja una relación de riesgos y no solo arroja el estado actual, sino que también debe dar unos conceptos, debe dar unas prescripciones especiales para minimizar los riesgos. O sea, la idea es encontrar en este informe al menos unas alternativas para que los riesgos se mitiguen un poco más frente a una operación de compra o frente a la simple auditoría, y observar que estos riesgos se pueden mitigar para así evitar el impacto que pueda tener en el negocio. Recordemos de nuevo que el objetivo del due diligence es minimizar el riesgo de la inversión, y en este caso, como se los he dicho, si hacemos un due diligence sencillamente con fines de auditoría al interior de nuestra empresa, también la idea es minimizar el impacto, pero no de una operación de compra, sino el impacto de la operación ordinaria. Cuando hacemos un due diligence donde hay un comprador de por medio, él es quien dispone de la información, y tenemos que tener en cuenta que con base en ese informe final puede llegar a reversar su decisión de compra. Es por ello que el análisis del due diligence debe ser muy enfocado a mirar desde la perspectiva del comprador cuáles son los riesgos que puede adquirir al realizar esa operación de compra, y si es el caso, si es una persona accesible, si es un comprador que realmente comprende que la situación empresarial no es perfecta, con él se pueden llegar a algunos acuerdos y renegociaciones para solicitar en efecto una reducción de los costes de la operación. Siendo esto el due diligence ya explicado ampliamente, existen unas firmas consultoras muy importantes en Colombia. En Colombia no es una obligación legal realizar un due diligence, pero sí es necesario realizarlo en nuestras empresas, no solo para operaciones de compra, sino para, insisto, conocer el estado actual de la misma y tomar las previsiones necesarias para mitigar los riesgos más importantes que pueda ejecutarse en dichas unidades empresariales. Hemos llegado al final de nuestra charla. Recuerden que las dudas o las inquietudes las pueden realizar a través del chat de este video o en sofi@fima.com. También recuerden que Sofi es nuestro único punto de contacto. Este video queda disponible en nuestro canal de YouTube Campus Ofima. ¡Feliz día! Audio Jungle.